emuná, ten fe, hermano. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Éxodo. No sé cuántos de nosotros recordamos cuando le sostuvieron a Moisés las manos. No sé si se acuerdan quiénes le sostuvieron. ¿Quiénes eran? Aarón y Hur. Exactamente, Aarón y Hur, ¿verdad? Y en Éxodo capítulo 17, en el versículo del 8 hasta el 16, la frase, la expresión más bien emuná para los hebreos, ten fe, hermano, era algo que se usaba cuando ellos se referían al Mesías, cuando se referían, sobre todo antes del Mesías, al libertador de ellos, de su esclavitud. O sea, que el Mesías se le había prometido a Israel que vendría un libertador. Eso se lo prometió Jehová, o nuestro Señor Jesucristo, antes de encarnarse. Se lo promete al padre Abraham y le dice que su descendencia iba a estar como esclava y que ellos iban a salir con poder. Todo eso se lo revela Cristo en la persona de Jehová, el ángel de Jehová, a Abraham. Y durante su esclavitud, más o menos 430 años, los israelitas recordaban esa promesa. Cada vez que recibían un látigo, ¿verdad? Aquellos que se acordaban de esa promesa, cada vez que sus hijos sufrían padecimiento, porque muchos de ellos nada más comían agua y pan. Es lo que los historiadores nos demuestran, que el pueblo judío comía en la mayoría de los casos agua y pan durante sus 430 años de esclavitud. A veces cebollas, muy rara vez carne, muy rarísima vez pescado, a pesar de que estaban junto al Nilo, ¿verdad? Era algo increíble. La alimentación de ellos fue realmente muy escasa, ¿verdad? Pero ellos se decían emuná uno al otro, ¿no? Recordando esa promesa de Dios. Emuná se hizo más fuerte cuando ellos salen de Egipto, pero se tienen que enfrentar ante un enemigo, se llama Amalek. Y dice aquí en el versículo 8, voy a leer Éxodo 17, versículo 8. Emuná es una palabra hebrea. Ten fe, hermano. Y dice, versículo 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Éxodo 17, versículo 9. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía el enemigo, Amalek. Y las manos de Moisés se cansaron, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Es símbolo de nuestro Señor Jesucristo. La piedra es la piedra angular que Israel rechazó, en la cual tropezaron. Y esto nos ayuda a comprender una verdad que espero al final de este estudio sea muy clara. O tenemos emuná, o el propio emuná de Dios nos destruye. Y eso es algo importante, porque o estamos con Cristo y en Cristo, o estamos realmente en contra de Cristo y de todo lo que Él nos enseña. Porque no es posible que en medio de una tribulación nosotros pensemos que Dios no nos escucha. No es posible que en medio de una tribulación nuestra carne gane. No es posible que en medio de una tribulación nos falte fe. Y Dios claramente nos enseña a través de muchas pruebas, hermano, pastor y misionero que nos escuchas, que Él está formando a Cristo en nuestras vidas. Eso no quiere decir que no sintamos miedo. Tampoco quiere decir que no nos sintamos abatidos o que nos sintamos con una carga enorme que no sabemos ni qué hacer. Estoy hablando en cuanto a convicción. En cuanto a convicción, no en cuanto a sentimientos. Los sentimientos nos pueden traicionar y eso no tiene nada de importancia, hermano. Es más, en medio de un terremoto puedes exclamar cualquier otra cosa y luego te avergüenzas y dices, ¿cómo es posible que dije eso? Pero estoy hablando de tu convicción espiritual. A eso me estoy refiriendo nada más. Versículo 11. Sucedía que cuando alzaba a Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía entonces Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra, la pusieron debajo de él, la piedra angular, que los escribas rechazaron porque tropezaron con Cristo, ¿verdad?
Y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. ¿En dónde descansó Moisés? En la piedra. En la piedra. Emuná es la almohada de Jehová. Versículo 13. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada, y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que significa Jehová es nuestro estandarte. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Esto continúa porque Amalek representa al adversario, representa al mundo y representa a nuestra propia carne. Amalek representa todo lo que es incredulidad. Incredulidad. Y Dios nos enseña que esta guerra, cuando todo estaba completamente perdido, porque no crean que Amalek ellos eran soldados diestros, Israel no, habían sido esclavos apenas y podían defenderse. Habían entrenado, ¿verdad? Porque Moisés era según Flavio Josefo, fue uno de los generales más poderosos de Egipto. Venció a los etíopes. Egipto ganó a los etíopes gracias a la mano de Moisés. Es interesante todo lo que Moisés realizó, pero los israelitas no eran soldados, ellos eran esclavos y estaban yéndose precisamente hacia el monte Sinaí. Esto acontece más o menos a los 2 meses de que Israel sale de Egipto. A los 3 meses llegan al monte Sinaí en Éxodo capítulo 19, después de salir de Egipto. Bien, vamos a iniciar entonces la continuación de este estudio. Ustedes han recibido una guía de estudio, se llama precisamente Epístolas, Cartas de Cristo en el Evangelio de la Gracia de Dios, su obrar en el cristiano, Emuná. Y hace 8 días, ¿se acuerdan que vimos acerca de la providencia? Hablamos precisamente acerca de la providencia de Dios, por qué nos pasan las cosas que nos pasan, por qué sabemos lo que sabemos, por qué estamos donde estamos. ¿Cómo es posible que hayamos tenido los padres que Dios nos dio, que hayamos nacido donde nacimos, que nos hayamos casado con quien Dios nos unió? Pero todo ha sido predestinado por Dios. Providencia, en el Evangelio de la Gracia de Dios entendimos que significa la gracia, la misericordia y la paz de Dios que se nos da en Cristo. Vamos a iniciar este tema de hoy que se llama Epístolas o Cartas de Cristo. Tu vida y mi vida escondida está con Cristo en Dios. Pero hay algo que se está escribiendo. Y lo que se está escribiendo lo escribe Cristo porque estamos en Cristo. Y Él dice en Romanos 11, y hoy tu carne va a gritar, hermano. Mi carne va a gritar porque está en contra de todo lo que hoy vamos a estudiar. Vamos a gritar en incredulidad. Vamos a pensar que todo esto simplemente suena muy hermoso, tan hermoso que no puede ser verdad. Sin embargo, hoy Dios te va a mostrar a ti y a mí, hermano, que lo que Él ha preparado para cada vaso de honra es algo increíblemente hermoso. Las verdades de Dios en el Evangelio de la Gracia de Dios son totalmente maravillosas. Es un futuro asegurado. Nada podrá impedir esto. ¿Dónde viene eso? En Romanos 8. Absolutamente nada podrá impedir que Jesucristo sea formado en aquel que en verdad ha sido hecho una nueva criatura. En aquel que en verdad ha creído el Evangelio de la Gracia de Dios. No otro evangelio, sino el único evangelio que existe en las epístolas, que es la revelación del misterio que Cristo le ha dado a nuestro apóstol, el apóstol Pablo. Romanos capítulo 8 y versículo 11. Dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ti, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús te dará vida a tu cuerpo mortal por su espíritu que mora en ti. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el espíritu hacemos morir las obras de la carne, entonces ¿qué? Viviremos. Porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Recientemente en Guadalajara ocurre un temblor que hacía muchísimo tiempo no había ocurrido.
decían que fue escala de ¿cuánto? 4.8. Pero los que lo sintieron, para ellos representó como una escala de 8. Sí. 8.4. Para los que lo sintieron, ¿verdad? Pero algunos exclamaron que en medio de todo eso, ¿verdad? Pareciera que fue trepidatorio y oscilatorio, pero en fin, como haya sido, para muchos causó pánico, ¿verdad? Para muchos causó miedo. Muchos cristianos todavía sienten miedo y temor. Yo he recibido mensajes, ¿verdad? De hermanos que nos comentan, ¿verdad? Que pueden leer, que pueden comprender, porque todavía sienten miedo. En la noche sienten temor. Pero somos creyentes. La carne siempre se revela en contra de Dios. Eso no quiere decir que Dios haya mentido. Quiere decir que nosotros en este cuerpo de carne seguiremos teniendo esa tendencia a no creerle a Dios hasta que seamos transformados. Porque en nuestra sangre corre el pecado y el pecado siempre cree que Dios miente. Siempre cree que lo que Dios dice no es verdad. Es una lucha constante en la que estamos, ¿verdad? Y Dios, nuestro Señor, está escribiendo nuestra vida. Él está escribiendo la vida de Cristo dentro de nosotros. Es nuestra vida en Él. No está escribiendo nuestro futuro para que nosotros seamos felices. Está escribiendo lo que Él planeó escribir desde antes de la fundación del mundo en mis hermanos y en mí. No son nuestros pensamientos los que Él va a escribir, ni nuestros deseos, ni lo que le pedimos anoche, ni lo que siempre hemos anhelado. No, es lo que el Padre siempre anheló escribir en nosotros. Nosotros somos cartas en blanco en las manos de Cristo. Eso está en la Escritura. Así que en este versículo, porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos somos hijos de Dios. Pues no hemos recibido el espíritu de esclavitud, Romanos 8:15, para estar otra vez en temor, sino que habemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No es que tengamos que convencer a nadie aquí. La propia palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, te convence que eres hijo de Dios. Pero no por lo que tú has hecho, sino por los méritos de Cristo. No depende de mí. La salvación nunca la he formado yo, o la he adquirido yo, o trabajado yo. Es algo que se me dio gratis. Por lo tanto, no puedo perderlo porque es algo que recibí. Es algo que se me da desde los cielos. Es algo que ha sido planeado por Dios. Ahorita tu mente y mi mente están empezando a luchar, más cuando nos adentremos a todo lo que hoy vamos a ver, que es bastantísimo. ¿Por qué es bastante? Porque la gracia de Dios es espléndida en todo sentido. Versículo 17. Y si hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea que tanto el creer como el padecer vienen en el mismo paquete, ¿verdad? Termino diciendo aquí, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, problemas, tribulaciones, aflicciones, que a veces duran meses, hermano, no son comparables con la gloria que vendrá en nosotros y se manifestará en nosotros. Vamos a iniciar este tema a aquellos hermanos que tomaron la palabra que se les dijo, invitaron a otros hermanos, hermanos que estiman, hermanas que estiman en el Señor, pastores y misioneros, que este mensaje que es de la palabra de Cristo llene tu corazón con la convicción de Cristo, con el pensar de Cristo, porque son profundas escrituras que tienen que ver con tu espíritu. Y aunque nuestra mente y nuestra carne lo rechacen, el espíritu lo va a abrazar. Hay una promesa de esto, y esa promesa está en Efesios 3:20. La leo y le pido aquí a mi hermano que nos guíe en una oración inicial, ¿sí? Y aquel que es poderoso para hacer, no tú, hermano, no yo. Todo depende de Cristo, solo tenemos que confiar en lo que Cristo ya hizo y no añadir ninguna obra humana. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que llegamos a comprender, según el poder que está actuando en nosotros, el poder de Dios. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.
este versículo está incompleto. Tú y yo lo vamos a estudiar al final. Al final tú y yo vamos a descubrir por qué Pablo escribe esto en Efesios y lo escribe de manera incompleta. Porque dice aquí, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Tú y yo vamos a comprender cómo lo complementa el Espíritu Santo en otra escritura. Adelante, hermano. ¿Sí? Señor y Dios, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, en esta bendita hora, Señor, de que reunidos, Padre Santo, podamos exaltar y bendecir tu nombre, Padre. Que reunidos aquí, Padre, por el propósito tuyo, Señor, podamos aprender, Padre. Y aunque nos duela en la carne, Señor, lo que vamos a aprender, Señor, no son nuestros pensamientos, no es lo que hemos aprendido en tanto tiempo, Señor, sino que es tu verdad, Padre, a la que nos tenemos que someter, Señor. Amén. No importa, Padre de los cielos, si lo que yo aprendí en 8, 10, 20 años, Señor, no importa si eso, Padre Santo, yo lo creí, Padre Santo, lo creí, pero hoy, Padre, me doy cuenta a través de tu palabra que lo aprendimos mal, Señor. No importa lo que hemos aprendido. Queremos, Señor, que tú seas el que nos enseñe, que el Espíritu Santo nos revele en esta noche, a través de estos estudios, Padre. Abre nuestro entendimiento, nuestra mente, Señor, nuestro corazón, Padre. Como lo hiciste con Lidia, Padre. Esa mujer vendedora de púrpura, Señor, de la ciudad de Tiatira, Padre, que estaba atenta a lo que Pablo hablaba, a lo que Pablo decía, pero tú le pusiste en su corazón, Señor, que ella estuviera atento a esa palabra que venía del cielo. Hoy queremos estar de esa manera, Padre, atentos a esta palabra, Señor, y crecer, Padre, para glorificar tu nombre y que tu propósito, Señor, se cumpla en nosotros, Señor. Por Cristo Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén. 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 Hermanos, ¿se acuerdan cuál es el número del creyente? 13. Romanos 8, 28, ¿verdad? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les trabajan para bien. Esto es, a los que han sido llamados conforme a su propósito. Romanos 8, 28 es el número del creyente en cualquier tribulación, padecimiento, bendición, para que no se nos olvide quién nos la dio, prueba, obstáculo, oposición. No sé si se han sentido con oposición en esta semana. No sé si han visto en el mundo muchas noticias, muchas cosas que están aconteciendo que uno dice, Señor, ¿qué es? Sé que estamos viviendo los últimos días, pero qué tremendo es lo que está sucediendo en muchísimas partes de este mundo. En mi propia ciudad, físicamente hablando, porque nuestra ciudad es la Nueva Jerusalén. Allá todo es paz, allá todo es perfección. Allá no hay temblores porque no hay tierra, ¿verdad? Allá todo es verdadera gracia. Así que, hermanos, vamos a continuar este estudio pasando al libro de Colosenses y pasando a tu hoja número 2 de la guía de estudio. Si tú quisieras recibir esta guía de estudio, escríbenos al correo ginejuba@hotmail.com, ginejuba@hotmail.com, y te incluiremos en la lista de todos los hermanos que están recibiendo estas guías de estudio, que son simplemente un complemento, ¿verdad? Así que Dios nos dice en Colosenses 1, ¿alguien gusta leer esta escritura? Colosenses 1 del 15 al 18. Sí. Cristo es el que está en pleno control de todo lo que es visible y lo que es invisible. Amén. Adelante, hermano. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Amén. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. ¿Quién es el que debe de tener en todo la preeminencia? Cristo. Eso incluye mi vida, ¿no es cierto? Eso incluye
la vida de toda la iglesia. Eso incluye la vida de cada pastor, evangelista, maestro, profeta, apóstol, la vida de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestro esposo. En todo, Cristo tiene que tener la preeminencia. Eso significa que cuando vuelva a temblar, ¿quién tiene que tener la preeminencia? En Cristo. Cristo. Y Dios nos enseña que nosotros somos cartas, que solo Cristo podrá escribir en ellas. El adversario no es omnipotente, no es omnisciente y no es omnipresente. El adversario no es soberano. El único soberano es Dios. Y el único que tiene la soberanía para escribir en la nueva criatura es Cristo. Porque hemos sido hechos una nueva criatura, porque Él se hizo maldición por nosotros en la cruz. ¿Vamos bien? Amén. Al decir vamos bien, lo que quiero decir realmente, hermano, es si estamos comprendiendo que el único que va a escribir tu vida es Cristo. Lo que te pase hoy en la noche, mañana, y lo que nos ha pasado, si estamos en Cristo, ha sido hechura de Cristo. Pero hay cosas que Cristo ya escribió. Es algo con lo que Él inicia el libro de tu vida, pero es la vida de Cristo viviendo en ti, porque Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esas son verdades absolutas. Verdades con las que cuando tú oíste el Evangelio de la salvación y creíste en la palabra de verdad, al momento de ser sellado, en ese instante, Dios las hace tuyas. Vuelvo a repetirlo, vayamos a Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 13. Lo que sucede, hermano, es que muchos de los que nos hemos dicho cristianos, no hemos ni oído la palabra de verdad ni el evangelio de la salvación, aún. Pero en este momento tú lo estás escuchando porque la palabra de verdad es esta, la Biblia. Y el evangelio de la salvación es el misterio revelado al apóstol Pablo. En ese misterio se encuentran las verdades que tú y yo hoy vamos a conocer. Versículo 13. En él, Efesios 1, 13. En él, o sea, en Cristo, también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, que es la palabra de Dios, la Biblia, el evangelio de vuestra salvación, el único evangelio es el evangelio de la gracia de Dios, que Cristo murió por nuestros pecados, lo conocemos como nuestro Salvador y Redentor, resucitó al tercer día y subió a los cielos, y revela desde los cielos este misterio que antes nadie había conocido. Versículo 13, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en ese momento, así es como hoy en día recibimos los cristianos el Espíritu Santo. Habiendo oído el evangelio de la gracia, creído en la palabra de verdad, somos sellados por el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia, hasta que este cuerpo sea transformado en cuerpo de gloria. ¿Vamos bien? Entonces fíjate qué hermoso. El Espíritu Santo te cuida, te protege hasta que seamos transformados a cuerpos de gloria. Y en esta protección que nos da, recibimos lo que hoy tú y yo vamos a leer, que Cristo ya escribió. Es como si fuera una transferencia de fondos. No sé si a veces cuando hacemos un SPAY o una transferencia de fondos, ponemos el número de la clave interbancaria del proveedor o del cliente y nomás tecleamos las cantidades, verificamos y ponemos la clave, el password, la contraseña y apretamos, ponemos Enter e inmediatamente, ¿verdad?, se va a la cuenta de la otra persona. Eso sucede cuando tú oíste la palabra de verdad, creíste el evangelio de la salvación y eres sellado. En ese momento, la transferencia de la salvación de la vida eterna por los méritos de Cristo vienen a tu espíritu. Y Cristo inmediatamente escribe estas verdades en tu espíritu. Es bueno que las conozcamos, porque están escritas ya, aunque no las comprendamos o no las lleguemos a creer. Están escritas, porque Dios lo dice. Segunda de Corintios 3, versículo 1. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, hermanos? ¿O tenemos necesidad? Estoy hablando de Segunda de Corintios 3, 1. Como algunos de cartas de recomendación para ustedes o de recomendación para nosotros. Nuestras cartas sois ustedes. 2 Corintios 3, 1, versículo 2. Escritas, aquí dice Pablo, nuestras cartas sois ustedes, escritas en nuestros corazones,
conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, en tablas no de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Quién escribe esto? El Espíritu de Dios. Moisés recibe la ley por medio de ángeles, dice la palabra del Señor. Pero nosotros recibimos las verdades que Dios plasma en tu espíritu a través del Espíritu Santo. Entonces, donde está el Espíritu del Señor, ahí está la libertad. Porque el Espíritu del Señor es el Señor mismo. Esto lo dice la palabra de Dios. Aquí mismo, en el versículo 17, dice, porque el Señor es el Espíritu. Entonces, ¿quién escribe lo que vamos a leer en tu espíritu? El Espíritu Santo, el Señor Jesucristo. Amén. Lo escribe Cristo, el Espíritu Santo lo está escribiendo en Cristo, porque el Espíritu Santo te ha bautizado en Cristo. Tu vida está escondida con Cristo en Dios. Por eso dice aquí en el versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces vamos a iniciar estas verdades escritas como las siguientes. 1. Y no tienen orden de relevancia y no son las únicas. Son 26 verdades, son muchas verdades, pero faltan muchas más. Pero estas te dan idea de lo que Cristo ha escrito ya en la epístola de tu espíritu. Qué hermoso, ¿no crees, hermano? Que la providencia de Dios, emuná, si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Porque todas las cosas que aquí vemos son verdades de Dios, es la mente de Dios, es ponerte los anteojos de Dios y es comprender gracia, misericordia y paz. ¿Alguna duda hasta ahorita antes de iniciar? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? Bien, vamos a iniciar entonces. Número 1. Escritos como adoptados en la familia de Dios. En tu espíritu Cristo puso adoptado en la familia de Dios. En mi espíritu, que es la carta de Cristo, Él escribe adoptado en la familia de Dios. En todos nosotros, nuestros espíritus, Cristo escribe adoptados en la familia de Dios. Nada podrá borrar esa promesa de Dios. Nada. Ahí complementa con Juan 1:12. A los que han creído, les has dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros somos hechos nueva criatura. Somos hijos de Dios, pero por adopción. Por adopción. Pero esta leyenda, escritos como adoptados en la familia de Dios, fue escrita por Cristo desde antes de la fundación del mundo, en quienes Él iba a residir. Fíjate, me lo permites, qué bonito esta parte, porque me remonta también a Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, ¿sí? Sí, y las obras de vuestro Padre Exactamente. hacen. Ahora en la gracia nosotros en este conocimiento tenemos ese privilegio y compromiso. Y las obras de nuestro Padre debemos hacer. Somos hijos de la luz, Exacto. hijos del día, ¿no es cierto? Ve qué hermoso. En el mundo de Satanás se rechaza, nos hostigan, nos discriminan, nos critican a los hijos de Dios. Se nos señala despectivamente. Creen que somos raros. El pecado, que son la levadura y la oscuridad, no tienen parte con la luz, ni la verdad, ni la justicia. Y la luz no tiene parte con las tinieblas. El mundo siempre va a rechazar al que es de Cristo, siempre. No va a haber una manera en la que tú, hermano pastor o misionero, pudieras reconciliar, o sea, mediar. Y sin embargo, ¿cuántas comunidades de nuestros hermanos que tanto queremos están en esa situación? Mediando que el creyente viva en el mundo y el mundo viva en el creyente para no pasarnos de moda, para no volvernos conservadores, no volvernos aburridos. Dicen que el cristiano no debe de actualizarse, pero no hay nada de eso. No podemos mezclar aceite con agua. Nunca vamos a poder mezclar aceite con agua, ni tampoco ley con gracia. Un poco de ley echa a perder la gracia que Dios nos ha dado. En Efesios 2:19, y vamos a leer de los versículos que hemos citado, ¿verdad? Yo los tengo que leer porque hay hermanos que aún no tienen la guía de estudio, pero nos las pueden pedir escribiéndonos al correo ginecuba@hotmail.com. Pero vamos a invitar a nuestros hermanos a que escojan cada quien
una escritura para que la tengan lista. Entonces aquí a mi hermano que está aquí a mi derecha le va a tocar Efesios capítulo 1 y versículo 5, ¿ok? Efesios 1, sí. Y sí, y en el segundo, sí, tú escoges una de las escrituras que vienen aquí, de las 3 que vienen en cada verdad. Y así con el hermanito que está allá atrás te toca la promesa número 3, hermanita, la número 4, allá la número 5, hasta allá atrás la número 6, número 7, número 8 y número 9, número 10. Y ya con esos volvemos otra vez a empezar. ¿Les parece bien? Pueden escoger una de las escrituras que vienen en cada una de las promesas, ¿ok? Pero nada más vamos a leer una, aunque yo voy a mencionarlas. Por ejemplo, en esta, escritos como adoptados en la familia de Dios, está Efesios 2:19, que no vamos a leer. Somos parte de la familia de Dios. Gálatas 4, del 5 al 6, hemos sido recibidos como hijos adoptivos. Pero al ser adoptivos no quiere decir que somos hijos de segunda clase. Ser adoptados por Dios nos da todos los derechos, privilegios, responsabilidades de un verdadero hijo, porque nos adoptó en Cristo. Y en Cristo tenemos todo. Quien tiene al Hijo, lo tiene todo. No somos de segunda, más bien somos de primera. ¿Sabes por qué? Porque en Efesios 1:12 dice, Efesios 1:12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Y qué es la gloria de Dios? La iglesia, el cuerpo de Cristo es la gloria de Dios. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. No somos de segunda, somos de primera. Tenemos todo lo que un hijo puede anhelar tener, porque si estamos en el Hijo amado, el Padre nos da todo lo que le da al Hijo, que es cabeza de la iglesia. Adelante, hermano, con Efesios 1:5, por favor. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Muchos nos hemos preguntado, ¿por qué yo y no mi hermano, mi padre? ¿Por qué yo y no mi vecino? ¿Por qué yo y no mi pariente? ¿Por qué yo y no mi hermano gemelo o mi hermana? ¿Por qué yo y no mis hijos? ¿Nunca te has preguntado eso? ¿Por qué tú estás entendiendo y no los demás? ¿Por qué tú y no ese pastor o aquel pastor? Y mi hermano lo acaba de leer perfectamente. Hay una sola respuesta en toda la providencia de Dios, y es esta. Hay una respuesta en toda la providencia de Dios, en todo el emuná de Cristo, en toda gracia, misericordia y paz, por el puro afecto de su voluntad. Por el puro afecto de su voluntad. Esa es la respuesta a la soberanía de Dios. Número 2, escritos como, y Cristo escribe en tu espíritu, guiado a través de las Escrituras. No nada más escribe adoptado en la familia de Dios, sino esta persona, este espíritu es guiado a través de las Escrituras. En Efesios 1:8 nos hizo sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia en su gracia. Ya que estoy aquí, pues voy a leer esta escritura. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. A través de las epístolas del apóstol Pablo, el creyente es guiado a comprender. Es guiado a conocer. Tiene el permiso de entender. ¿Sí me explico? Se le ha dado a él el que pueda entender, porque es por revelación. ¿Qué escritura escogiste, hermanito? Efesios 1:7. No, pero estamos aquí con el número 2. ¿Qué escritura escogiste todavía, hermano José Luis? Efesios 1:12. ¿La lees, por favor? Sí, cómo no. Dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Amén. ¿Quiénes esperábamos en Cristo? Nosotros, los que primeramente fuimos. ¿Cierto? Y ve lo que dice Dios. Romanos 7:6 dice, Romanos 7:6 para nuestros hermanos, ya no vivimos bajo la ley, ahora estamos viviendo bajo un nuevo régimen, que es el régimen del Espíritu. O sea, somos guiados para entender todas estas verdades de que ahora es un tiempo muy distinto. Pero esto lo escribió Cristo en tu espíritu. Esta persona, este vaso de honra, como lo vimos hace 8 días en Romanos 9,
este vaso de honra que hace el alfarero. ¿Se acuerdan que visitamos la casa del alfarero hace 8 días? Jeremías 18. Ve a la casa del alfarero. Voy a retomar esa idea. Voy a ir a Jeremías. Te invito a que me acompañes. Jeremías 18. Hablando Dios sobre Israel y diciendo, muchos hermanos nos preguntan a veces, algunos pastores comentan, bueno, ¿por qué Dios escogió a Israel? Si había muchos pueblos, los heveos, gergeseos, amorreos, jebuseos y los feos, ¿verdad? ¿Por qué los escogió? Pero no nos escogió. ¿Por qué escogió a Israel y no a ellos? La respuesta está en la Torre de Babel, en Génesis 11, porque el hombre, dice el apóstol Pablo en Romanos 1 y 2, no tomó en cuenta a Dios. Por eso Dios se hizo de un pueblo, porque las gentiles nos olvidamos de Dios. Entonces Dios se hace a través del padre Abraham, Isaac y Jacob, los 12 patriarcas, ¿verdad? Se hace de un pueblo para él, pero aquí dice Jeremías, palabra de Dios Jehová que vino a Jeremías diciendo, versículo 2, Jeremías 18, levántate Jeremías, vete a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. ¿El alfarero dónde trabajaba? En una rueda. Pero el taller estaba en Su casa. su casa, en su casa. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. La rueda es un torno y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Israel se echó a perder en la mano de Dios cuando rechaza a Juan el Bautista, cuando rechaza a Jesús de Nazaret, lo crucifica, y cuando apedrea a Esteban. Lo rechaza, se echa a perder. Entonces Dios dice, ¿sabes qué? Te dejo un ratito, ¿verdad? Y empiezo a formar algo distinto. Vasos de honra. Los vasos de honra solo son para el cuerpo de Cristo. Eso lo dice Pablo en Romanos 9. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Esto obviamente es cuando vuelva a reanudarse la dispensación. Aquí hay un lapso que no se indica, solo Romanos 11 nos lo indica. Si te fijas, aquí el alfarero estaba haciendo la vasija, se echa a perder, pero luego dice, y volvió y la hizo otra vasija, a la misma que se le echó a perder en la mano. O sea, Dios no se ha olvidado de su pueblo, los dones de Dios son irrevocables, Dios volverá a trabajar con la misma masa que es Israel, pero entre que se le echó a perder en su mano y la volvió a tomar y la hizo otra vasija, está el cuerpo de Cristo, esta dispensación. Y eso no te lo dice Jeremías porque no lo conoció, porque aún estaba escondido en Dios. Te lo dice el apóstol Pablo en Romanos 11, 25 al 27. Así que Dios nos enseña que ahora estamos en un nuevo régimen, somos guiados a través de las Escrituras. Número 3, escritos como hechos seguros eternamente. O sea que este espíritu que tú tienes, que ha creído en los méritos de Cristo Jesús, es adoptado en la familia de Dios, es guiado a través de las Escrituras y es hecho seguro. Es como si Dios le pone, es un sellote, el sello del Espíritu Santo, ¿no? Nos sella en Cristo, pero tiene como cualquier sello, ¿no? Hecho en, estado hecho en, y luego tienen otros sellos, ¿no? De verificación y luego un sello que es kosher, ¿verdad? Inspección rabínica, en fin. Bueno, este sello tiene estas promesas y en lo que la leyenda de este sello de Dios dice, hecho seguro eternamente. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Ve qué hermoso, porque esto lo dice Dios. Y mi hermano escogió, ¿cuál escogiste? Primero, Efesios 1:7. Adelante, léelo, hermano, ¿qué dice? En quien tenemos redención por su gloria, por su sangre, el perdón del pecado según la riqueza de su gracia. Nosotros entonces hemos sido hechos seguros, perdonados en su sangre, eternamente estamos seguros. Todos los ángeles saben que nuestro caso nunca más se volverá a abrir. No somos culpables ya. No somos culpables ya, no somos reos de muerte. Ya no somos culpables, hemos sido declarados por Cristo justos, porque Él resucitó. La resurrección de Dios hizo que el sacrificio de Cristo fuera aceptado en los cielos. Y al ser aceptado en los cielos y al tú creer en ese sacrificio, hecho justo eternamente. Caso juzgado. Caso juzgado. Ya no se tiene que volver a abrir y ver, y no, nada de eso.
Satanás, y nuestro Señor Jesucristo le reprenda, no tiene poder para abrir el sello de Dios en tu vida. No lo puede hacer. Es imposible porque Él no es omnipotente. Tito capítulo 1, versículo del 1 al 2. Tu seguridad te la da la palabra de Dios, si la crees. Si la crees. Tito capítulo 1, versículo del 1 al 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Hecho seguro eternamente. Vamos a la página número 2, hermano. Perdón, página número 3. Dice Efesios 4:30. Sellados por el Espíritu Santo para el día de la redención, es decir, de la resurrección de nuestro cuerpo de gloria o la transformación del mismo. Y Romanos 6:14, ¿alguien se la sabe de memoria? El pecado ya no tendrá dominio sobre, hecho seguro eternamente. Romanos 6:14, el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. La próxima vez que tú sientas esa tentación, ese mal hábito, esa tendencia, acordémonos de Romanos 6:14. Dice Dios, no yo, dice Dios, el pecado no tiene dominio sobre ti. El cristiano que peca en esta dispensación peca porque lo decide, no porque no tiene otra escapatoria. Antes éramos hijos de maldad, hacíamos las obras de Satanás, pero hoy en día en Cristo estamos libres de esa ley que nos tenía completamente sujetos a esclavitud. En Gálatas capítulo 3, vamos a leer esta escritura, Gálatas 3, versículo 10. ¿Quién se hizo maldición para que tú recibieras la bendición de Dios? Hechos seguros eternamente. Mi hermana quiere leerlo allá atrás. Gálatas 3, del 10 al 13. ¿Qué dice, hermanita? Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito todo el que no permanece en todas las cosas que han sido escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y es evidente que por la ley nadie es declarado justo delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Pero la ley no es por fe, sino el que las haga vivirá por ellas. El Mesías nos libertó de la maldición de la ley, hecho maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Leo el 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a nosotros los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Bien, vamos a continuar. Número 4, son 26, llevamos un tiempo excelente, ¿verdad? Número 4, escritos como preparados providencialmente. Tu espíritu dice preparado providencialmente. Mi espíritu dice preparado providencialmente. ¿Sabes qué quiere decir eso? Dios estuvo formándote para que cuando llegaras a escuchar la palabra de verdad y llegaras a escuchar el evangelio de la salvación, lo creyeras. ¿Nunca te ha pasado eso? Que te das cuenta que toda tu vida ha sido así. Ha sido así, que Dios te ha estado llevando. Te dio padres creyentes, naciste en un hogar cristiano, Dios te preparó. O tal vez de niña te regalaron unos folletitos que decían, son folletitos protestantes, pero tú decías, qué hermoso. O tal vez tú siempre querías leer la Biblia, o pensabas en los ángeles, o pensabas en Dios. No te gustaban las cosas oscuras. Te mostraron una ouija y la ouija lo que hizo fue, no puedo leer, no puedo leer. ¿Nunca te pasó algo así? Que ibas a tener un accidente y de repente todo como que se detuvo, como que algo pasó, como que alguien salió, como Dios te estuvo preparando providencialmente. Era seguro que ibas a morir, pero Dios te salvó, te preservó, te preparó. Segunda de Tesalonicenses 2:14. ¿Alguien gusta leerla? ¿A quién le tocó? Adelante, hermanita, ¿sí? La La que haya agarrado, ¿cuál agarró?
la de Efesios. Ok, no, entonces yo leo segunda de Tesalonicenses 2:14. Y usted va a leer esa, hermanita. Vamos a pasar a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Dice aquí, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Él nos llamó para que la alcanzáramos, para que la pudiéramos alcanzar. No nos llamó para impedirnos alcanzarla, sino para alcanzarla. Por eso el gozo cuando te comentan del Evangelio de la Gracia, porque ya eres preparado por Cristo. ¿Qué dice Efesios 4:15, hermana? Sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dios prepara nuestra vida para ese momento, de tal forma que al escucharlo verdaderamente lo podamos oír, comprender, comprobar, saber que es verdad, y ello nos llena de gozo y de alegría por haberlo entendido. ¿Nunca te ha pasado que estás queriendo compartir el Evangelio de la Gracia, estás queriendo explicarle a otro pastor, a un maestro en la palabra, a un evangelista, que el Evangelio que Pablo recibe es muy distinto al de Pedro y el otro está volteando y hay interrupciones y tú dices, Señor, ¿qué está pasando? Él va a entender, ella va a entenderlo en el tiempo del Señor. Pero hay otra ocasión en la cual estás compartiendo y la otra persona está, es que eso yo ya lo había entendido, hermano, porque ha sido preparado. O simplemente no lo acepta aún. O simplemente no lo acepta aún y se está resistiendo. Exacto. Pero va a llegar un punto en el que Cristo va a penetrar en su espíritu, como lo hizo con Moisés. Moisés fue preparado, Moisés nació, ¿era amigo de quién? ¿Quién era el amigo entrañable de Moisés? Ramsés, el que fue faraón, ¿verdad? El papá de Ramsés, ¿alguien se acuerda cómo se llamaba? El emperador, el faraón, ¿qué? ¿Cómo? El Horus vivo que le decía, ¿verdad? El señor de las dos coronas, del Alto y de Bajo Egipto. Pero Ramsés caminó con Moisés, eran inseparables. Dicen que por ahí entre los dos, ¿verdad? Ya cuando llegaron a su juventud se peleaban por Nefertari. Y Nefertari quiso a Moisés, ¿verdad? Pero Moisés obviamente se fue. Dios lo llevó a otro lugar. Cuando había salvado a un hebreo, pero luego otro hebreo le dijo, me vas a matar como mataste al egipcio, y tuvo que huir. Dios le preparó esa Dios había preparado. Pero llegó ¿a dónde? ¿A la casa de quién? De Jetro. Él era el sacerdote de Madián. Y él le habló de Jehová. O sea, ¿te fijas? Pero después de estar en el palacio del rey, el faraón, de comer, le llevaban de desayunar, bueno, le lavaban sus ropas, en fin. Él tenía que ir y tenía que, cuando estaba con el faraón, tenía que diseñar los planos de las pirámides y de las tumbas, y todo eso hizo Moisés. Todo eso hizo Moisés. Cuando ya agarra y Dios lo lleva a un desierto y ya no hay generales, ya no hay soldados, ya no hay palacio, hay tierra, hay polvo, hay ovejas. ¿Cómo crees que se sintió Moisés? ¿No? Y no pasó un año. ¿Cuántos años pasó? 40. En una soledad donde él aprendió emuná y donde Dios lo preparó para que en el día en el que estaba planeado por Dios, él se quitara las sandalias de sus zapatos. ¿Se acuerdan qué señales le dio Dios a Moisés para ir a salvar a su pueblo? Una vara que cuando lo tiraba, ¿qué? El cayado, cuando lo tiraba, entonces ¿qué se convertía en una culebra? Lo tomaba de la cola, no de la cabeza. Dicen algunos que era un ángel. No lo podía tomar por la cabeza todavía, ¿verdad? Entonces era un ángel. Pero ¿qué pasaba con su mano? ¿La metía en el costado, salía? La volvía a meter y salía. Pero eso dice la Biblia, ¿verdad? Flavio Josefo nos añade un tercer elemento. Dice que él traía agua y Dios le dijo, tírala, y se convirtió en sangre. Increíble, ¿no? Todo lo que Dios, para que él pudiera escuchar a Dios. Así Dios te ha preparado. No que tú seas Moisés. Tú eres, obviamente, en Cristo, un hijo de Dios. Vayamos a tu hoja número 4. Número 5, escritos como habitados corporalmente. Es decir, este sello de Dios que dice habitados
corporalmente, quiere decir que la triunidad está en ti. Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están en ti. Habitado corporalmente quiere decir que Dios habita en ti. Eres sellado, pero Dios habita en ti. No que Dios tiene permiso, no. Dios dice que Él habita en ti. Y si Dios lo dice, Él no está mintiendo, ¿verdad? ¿A quién le tocó la siguiente escritura? Adelante, ¿cuál escogió, hermanita? Segunda de Corintios 4:7. Por favor, segunda de Corintios 4:7, ¿qué dice? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, ¿el tesoro qué es? Que Dios triuno habite en ti. Ese es el tesoro, lo hace a través de su gracia. El vehículo es la fe, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Pero la gracia no sería gracia si no viene de un Dios que es triuno. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios que te da gratis lo que tú nunca podrás hacer por ti mismo, que es alcanzar la salvación. En Mateo capítulo 1, versículo 23, dice, he aquí, versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Mateo 1, 23, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Eso fue para Israel. Para nosotros es Dios en nosotros. ¿No te acuerdas que Dios, nuestro Señor Jesucristo, en los días de su carne, en su ministerio terrenal, dice en Mateo 4:17, el reino de los cielos se ha acercado, Dios con nosotros. Pero en Colosenses 3:1 te dice, tu vida está escondida en Cristo. Él sigue siendo Emmanuel. Segunda de Corintios 4:7, como leyó mi hermanita, somos vasos en donde Dios ha depositado su tesoro. Su tesoro es Cristo. Colosenses 1:27, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Efesios 1:13, ¿alguien se sabe esta escritura? Amén. Somos sellados por el Espíritu Puede Santo. haber oído y creído en el Evangelio de nuestra salvación. Fuiste sellado con el Espíritu Santo. Entonces somos habitados corporalmente. Y 1 Corintios 6:19, ¿qué comunión tiene la oscuridad con la luz? ¿Qué acaso no sabemos que somos qué? El templo del Espíritu Santo. Entonces, escritos como en la epístola de tu vida, en la carta de Cristo. Hermano, ¿sabes por qué Cristo escribe una carta? ¿A quién le escribes una carta? Pues a un ser querido. ¿Y quién es el amado de Cristo? El Padre, hermano. Estas cartas son para el Padre. Esto está basado en Apocalipsis 19. ¿Te acuerdas que hemos escuchado, hemos entendido de la palabra de Dios que las bodas del Cordero de Dios es cuando Cristo le presenta al Padre, ¿quién? La esposa. Nosotros. Efesios 5:23. Y digo este misterio en Dios, Cristo y la iglesia. La carta la escribe Cristo para Dios, pero la escribe en tu espíritu. Bien, número 6. Escritos como divinamente hechos justos. Eres hecho justo, pero de una manera divina. Cristo bajó a la tierra y se ensució por ti y por mí en nuestros pecados. Y Él tomó nuestros pecados para que tal vez cuando tú llegaras a creer, entonces pudieras ser hecho perfecto. Y digo tal vez porque muchos creyentes aún no creen. Qué contrariedad, ¿no? No deberíamos llamarnos creyentes si no creemos. Pero la cristiandad está llena de cristianos que no creen. Romanos 3:24. ¿Por qué? Porque no han escuchado el evangelio de la salvación. Porque el evangelio de la salvación dice no obras, solo fe, sin añadir obras. Y en la mayoría de la cristiandad tradicional se mezclan obras con la gracia. Romanos capítulo 3, versículo 24. ¿Alguien le tocó? Sí, adelante, allá atrás. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quienes Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo
y él justifica al que es de la fe de Jesús. 27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál la ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces, las obras quedan excluidas por la fe. Por la fe. No es que tú tengas que hacer cosas, las hacemos ya una vez salvos, pero para ser salvos, solo creer, nada más. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado por nuestra justificación, divinamente hechos justos. Número 7. 7. Escritos como llamados sin merecerlo. Este espíritu fue llamados. Estas cosas que Cristo está escribiendo son verdades de Dios en nuestra vida. Dios dice que Él planeó todo, inclusive la crucifixión de Cristo, desde antes de la fundación de este mundo. Él planea ponerte en tu espíritu llamado. Este espíritu fue llamado sin merecerlo, para que nunca en la eternidad nos olvidemos que ha sido por gracia. Efesios, ¿alguien le tocó esta escritura? Sí, allá atrás. ¿Cuál escogiste, hermano? Segunda de Corintios 2, 14. Del 14 hasta el 17, ¿sí, hermano? Adelante, ¿qué dice? Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Hablamos delante de Dios en Cristo, sin merecerlo. Efesios 4:4, un cuerpo, un espíritu, como fuimos también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación, sin merecerlo. Fuimos invitados, fuimos llamados por Dios, llamados a su evangelio. ¿Por qué yo? Precisamente porque a Dios le plació. Nunca te olvides que eres llamado sin merecerlo. No tuviste que hacer absolutamente nada más que ser inmerecedor de su gracia. 8. Escritos como hechos para buenas obras. ¿Alguien le tocó esta escritura? Adelante, hermanita, ¿qué dice? Porque por gracia... Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La próxima vez que tú en tu espíritu sientas hacer algo, pero en tu carne te dé vergüenza, acuérdate, hecho para buenas obras. ¿Qué va a ganar, hermano? ¿El espíritu o tu carne? ¿Sí me explico? Hecho para buenas obras. Así ha sido hecho en Cristo, para buenas obras. Número 9, escritos como completos en la plenitud de Cristo. ¿A quién le tocó esta escritura? Adelante, hermano, ¿cuál escogiste? Colosenses 2, Adelante. 9 y 10. Adelante. Amén, dice. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Esto mismo se refiere en Colosenses 1, 15 al 18. Él es la cabeza de todo y ello es nuestra plenitud en él. Y voy a leer Efesios 1, 23, la cual es su cuerpo, o sea, refiriéndose a la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cuál es la plenitud de Cristo? Pregunto, ¿cuál es la plenitud de Cristo? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de Cristo es la iglesia. Es increíble, hermano, que tú y yo podamos comprender esto. Leo entonces desde el 20. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Dónde estamos nosotros? En los lugares celestiales con Cristo. Sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en los venideros o en el venidero.
sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. su plenitud. La plenitud de Cristo es su cuerpo, que es la iglesia. Pero tú estás completo en la plenitud de Cristo. Entonces el sello de Dios dice, escrito como completo en la plenitud de Cristo. Este espíritu está completo en la plenitud de Cristo. Estás leyendo la mente de Dios. Es lo que Dios ha escrito en tu espíritu, hermano. Y lo dice clarísimamente en la escritura. Número 10, pasamos a la hoja número 5. Número 10, escritos como escogidos en Cristo eternamente. ¿Desde cuándo te escogió Dios? Siempre. Eternamente. Desde antes de crear los ángeles. Porque Dios es omnisciente. No se esperó a la rebelión de Satanás. Isaías 14, Ezequiel 20. No. Eternamente en Dios existimos. Escogidos eternamente en Dios. Por eso, hermanos, si llegara a ver cualquier situación, emuná. Porque eres escogido en Él eternamente. Si vas viendo la comprensión de todo lo que Dios nos está revelando. ¿A quién le tocó esta? Sí, adelante, hermano. ¿Qué dice? Entonces, perdón, hermano, volvemos a empezar, ¿sí? A ti te toca el 11, una escritura. Okay. Hermano, el 12, hermanita, el 13, 14. Allá, hermanita, 15, 16, 17, 18 aquí. 19 allá atrás, la hermanita, y 20. ¿Sí, vamos bien? Amén. Sí. Vamos a apurarnos, entonces. Adelante, ¿cuál escogiste? Efesios 1, 4. Adelante, ¿qué dice? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. ¿Desde hace cuánto nos escogió Dios? Antes de la Fundación del mundo. Gálatas 1:15 dice, Gálatas 1:15, apartados para Dios en el vientre de nuestras madres, apartados para un uso santo. Cuando el esperma de nuestro padre se une al óvulo de nuestra madre, Dios ya nos había escogido eternamente, pero cuando eso sucede, Él nos aparta. Qué increíble, ¿no crees? Que cuando tú naciste ya apartado. Apartado en Él. Apartado en Él. Primera de Pedro 1:2 nos dice, escogidos en Cristo, desde antes de que el mundo fuese formado, Él vio nuestro futuro y propósito cuando llegáramos a escuchar su evangelio de gracia. 11. Escritos como perdonados bondadosamente. El espíritu tuyo dice perdonado bondadosamente. ¿Por qué? Porque Dios nos ha perdonado de una manera increíble. ¿Cuál escritura escogiste, hermano? Colosenses 2, 14 y 15. Adelante, ¿sí lo lees? Sí, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El acta de los decretos era una película de tu vida. Es el último estreno. Sale en los mejores cines. Los demonios la conocen perfectamente. Saben exactamente lo malo que tú y yo hemos hecho. Han sido testigos de lo que tú y yo hemos hecho. Ellos se han encargado de filmarla. Pero Jesucristo en la cruz la borra. Es como un disquete, es como una USB, trae la memoria de tu vida. Quienes la filman son los que te acusan. Pero Cristo la pone en su computadora y la borra. Pero existió una evidencia. ¿Sí me doy a entender? Un acta de los decretos existió. No, y nos acusan, la clavó. ellos nos acusan. Exactamente. Pero a la hora que la vuelven a poner y el juez la pone en su computadora, dice aquí no hay nada, está en blanco. ¿De qué lo acusas? Exactamente. ¿Quién os condenará si Dios es el que justifica? Entonces en Efesios 4:32 leo, grande es este misterio, mas yo digo, Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hay una parábola que invito a que la leas en tu casa, la conoces, Lucas 7:36 al 50. Ahí vas a darte cuenta de la magnitud del perdón. De la magnitud del perdón. Lucas 7:36 al 50. Página número 6. Vamos avanzando. La
la 12ª cosa, ¿verdad? La 12ª promesa, la 12ª verdad que Dios ha escrito en tu espíritu es aceptado permanentemente. Aceptado permanentemente. Dios nos dice que Él nos ha aceptado permanentemente en Cristo. Tenemos una posición privilegiada. Esta nueva posición nos hace ser aceptados de manera permanente. Antes no teníamos derecho a entrar a la sala del trono. Teníamos que ser escoltado por un judío para entrar a la sala del trono, para tener acceso a Dios. Pero ahora tenemos acceso sin ser llamados. Somos aceptados permanentemente. ¿Te acuerdas de la reina Esther? No podía presentarse delante del rey Asuero, pero ahora nosotros no se nos extiende ya ningún cetro. En Cristo, según Colosenses 1:15, portamos el cetro como iglesia, porque somos el cuerpo que sostiene el cetro de Cristo. El cetro de Cristo es su gracia. Y la Biblia dice que la plenitud de Cristo es la iglesia. Somos su cuerpo que porta su cetro. No se nos tiene que extender ya nada. Y Dios claramente lo dice en Efesios 1:6, clarísimamente. ¿Alguien le toca leer? ¿A ti te tocó esa? Léela, hermano, yo leo la otra escritura. ¿Qué dice? Romanos 9:29. ¿Qué dice? Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Romanos 9:29. Romanos 9:29 aquí. Sí, ¿sabes? Sí, disculpa, la escritura aquí no debe de ser Romanos 9, sino Romanos 11. 11:29. Sí, si quieren corregirla, es ahí un error de tecla, ¿verdad? Romanos 11, pero el 29, ¿qué dice, hermano? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. El ser aceptado, nadie te lo va a quitar, absolutamente nadie. No hay poder en el universo que te quite el ser aceptado permanentemente en Cristo. Efesios 1, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 3:6, que los gentiles son coherederos, nada va a quitar esto. Esta verdad es eterna. Somos coherederos y miembros del mismo cuerpo. Somos copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio dado a Pablo. Eres aceptado permanentemente. Tienes residencia permanente. Eres residente permanente. Tienes permiso para trabajar, estudiar, comer, jugar, todo. No te van a decir que eres indocumentado. Tienes toda la documentación habida y por haber. Número 13. Escritos como identificados con una nueva identidad. Este espíritu tiene una nueva identidad en Cristo. Es lo que quiere decir. Este espíritu ya es distinto. Su identidad ahora es en Cristo. Antes era en el pecado, pero ahora es en Cristo. ¿Alguien le tocó esta escritura? Primera de Corintios 6, 9 al 11. Adelante, hermanita, ¿qué dice? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuál es tu identidad? Lavado, santificado, justificado. Antes éramos otros, pero ahora ya somos lavados, santificados, justificados. Cuando estés orando y de repente te llega un pensamiento diciendo, qué hipócrita, ¿no te acuerdas ayer? Tu espíritu debe de decir, soy lavado, justificado. Pero qué hipócrita, soy lavado, justificado. Es una guerra, pero es la verdad de Cristo. ¿Sí me doy a entender? Es la verdad de Cristo y la creemos. Primera de Corintios 13, versículo 9.
Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. El niño representa la ley. El hombre es el varón perfecto en Cristo Jesús, él mismo te lo aclara. En Efesios 4, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido, con una nueva identidad, santificado, justificado, ¿sí? Qué hermoso, ¿no crees, hermano? Es de veras una verdad que pase lo que pase, en Cristo estamos sellados. Número 14, escritos como sabiamente formados. Este espíritu está siendo formado sabiamente formado. Cuando un ángel de Dios te ve esto y dice, ahí dice sabiamente, este está siendo formado sabiamente. ¿A quién le tocó esta escritura? Adelante, ¿cuál es? Segunda de Corintios 3, 17 y 18. Segunda de Corintios 3, 17 y 18. Adelante, hermano, ¿qué dice? Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como el Espíritu del Señor. Amén. Gálatas 4, 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. No está hablando como un padre, sino como una madre, ¿no? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Sabiamente formado. Cada tribulación, cada prueba, hermano pastor, evangelista, apóstol que nos ves, que estás con nosotros, cada problema en tu vida ha sido planeado por Cristo para que Él se forme. Cada valle, como hablamos hace 8 días, cada desierto y cada montaña es sabiamente planeada. No podemos quejarnos, hermano. Si nos quejamos de una montaña y bendecimos un valle, ¿qué estamos realmente diciendo? Que Dios no sabe qué hacer conmigo. Y eso es mentira. Dios nunca se equivoca. Hace 8 días dijimos que Dios es... En una computadora hay programas, ¿verdad? Para editores y que el publish... ¿Cómo se llama ese programa? De edición, ¿verdad? Hay programas de edición tremendamente complejos, muy sencillos también, ¿no? Pero si tú te equivocas, le pones con el teclado y puedes volver a escribir. Pero Dios en su carta nunca vuelve a escribir algo. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. La gente erróneamente, hermanos, decimos, es que Él tiene la última. No, hermano, Él tiene todas las palabras. No solo la última. La tuvo al principio, al final, en medio. Él tiene todas las palabras de su carta. Él no puede equivocarse. Nunca va a reescribir algo en ti. Está escrito perfectamente porque eres sabiamente formado. Número 7, página número 7. Vamos al aspecto 15. Escritos como amorosamente hechos responsables. Qué nombre tan raro, ¿no? Este espíritu es amorosamente hecho responsable. ¿A quién le tocó? Adelante, ¿cuál escritura escogió? En Romanos 16, del 25 al 27. Adelante, ¿qué dice, hermanita? El que puede confirmaros según el Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde el tiempo eterno, pero que ha sido manifestado ahora que por el Espíritu, que por la escritura de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén. Hemos sido hechos responsables de una manera amorosa, porque Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo muere por nosotros. Muere por nosotros para que nosotros recibiéramos la salvación. Y al ser hechos salvación en Dios, recibimos una responsabilidad. 1 Corintios 4:1. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y por administradores de los misterios de Dios. Israel recibe la confianza de que en ellos se deposite la adopción, la gloria, la promulgación de la ley, el culto y las promesas.
Pero el que es epístola de Cristo recibe la responsabilidad de los misterios de Dios a través del ministerio de la reconciliación. Eso está en 2 Corintios 5:20. 2 Corintios 5:20 dice que hemos sido hechos embajadores en nombre de Cristo, ejerciendo el misterio de la reconciliación. Al ser administradores de los misterios de Dios, ejerciendo el ministerio de la reconciliación, debemos alertar, despertando a nuestros hermanos en Cristo para que reconozcan y comprendan el Evangelio de la gracia de Dios, que la apostasía ha encubierto ante sus ojos y los ojos de cientos y cientos de hermanos evangélicos hoy en día. Número 16. Escritos como abundantemente premiados en Él. ¿Te imaginas que tu espíritu dice abundantemente premiado en Cristo? ¿Quién tiene esta escritura allá atrás? Ah, ok. Yo lo digo. Sí, por favor, hermano, adelante. Te tocó doble hoy. Así, gloria a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Efesios 1:3, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Primera de Corintios 3:14. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. La única manera como permanecerá tu obra es si tú has sido epístola. Para ser epístola necesitas recibir la providencia de Dios, que es gracia, misericordia y paz. Y Pablo solo dice esto desde Primera de Timoteo hasta Filemón. Antes solo dice gracia y paz. Pero en Primera de Timoteo, vayamos a Primera de Timoteo, él cambia su saludo e incluye algo muy especial, misericordia. Primera de Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, que representa a la iglesia, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz a Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Por qué se añade misericordia? Se añade misericordia para aquellos que en la iglesia creemos en el Evangelio de la gracia de Dios y somos fieles en proclamarlo. Tenemos algo especial que se llama misericordia. Esto lo vamos a ir comprendiendo aún más. Misericordia significa premiación. Si la obra de aquel que fuera quemada permanece, tendrá premio. No tendrá vergüenza, sino premio. Número 17. Escritos como espiritualmente llenos de su poder. Tu espíritu dice espiritualmente lleno del poder de Dios. Mi hermano va a leer una escritura, ¿verdad? ¿Qué dice, hermano? Efesios 6:10. ¿Sí? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dios dice que Él no miente, y Él dice que tu espíritu tiene esta leyenda, espiritualmente lleno de mi poder. Aquí hay una imagen de una armadura, ¿cierto? Y dice, armados para la victoria. La palabra de Dios nos dice que tenemos armas que destruyen fortalezas y derriban argumentos y no son carnales. 2 Corintios 10:4 dice eso. Cristo ya hizo todo lo que se necesitaba hacer en la cruz para nuestra salvación. Además ya conquistó todo lo que se tenía que conquistar para nosotros. Solo es por fe en Él que podemos seguir firmes, como dice el capítulo que nos habla de la armadura, ¿se acuerdan? Efesios 6. Para estar firmes, ¿no? Dios nos ha equipado con la armadura de la gracia y promesas en las que su sí es sí y su amén es amén. Todo lo podemos en aquel que nos fortalece. Cuando tú y yo estamos en una batalla, en una tentación, en una prueba, podemos resistir si decidimos creerle a Dios. Creer lo que Él dice que está pasándonos. Lo que Él dice es que todo lo podemos en aquel que nos fortalece, Filipenses 4:13. Lo que Él dice es que no seremos tentados más de lo que podemos resistir en su gracia, 1 Corintios 10:13.
Lo que él dice es que su amor es el poder que nos va a motivar y nos va a dar propósito en la vida. Segunda de Corintios 5:14. Lo que él dice es que nos debemos extender hacia adelante y proseguir a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. Lo que él dice es que hemos aprendido a contentarnos en cualquiera que sea la situación. Filipenses 4:11. Por eso nos va a poner en situaciones distintas, adversas, contrarias, diferentes. Él dice que hemos sido enseñados en gracia para abandonar toda mundanalidad y vivir sobria, justa y piadosamente en Él. Él dice, tu carne no y mi carne no, pero Él dice eso de mí. Filipenses 4:12. Dios dice que Él está en nosotros y produce tanto el querer como el hacer de su buena voluntad. Filipenses 2:14. Él dice que ya no vivimos nosotros, sino que ahora Cristo vive en mí. Así no rechazo su gracia. Gálatas 2:21. Pasamos a la siguiente hoja, página número 9. Bueno, me hagas el comentario. Sí, por favor. Me parece muy hermoso, dice armarse para la victoria, no dice para la guerra, aunque está implícita, Sí. pero ya es la garantía, ¿no? Ármate para la victoria. Exactamente. Hermoso eso, ¿no? Tenemos que pasar por una guerra. Pero vas a ganar. Vas a ganar. Muy bello. Ahí es donde entra la palabra emuná, ten fe, hermano. ¿Crees tú que podamos de ahora en adelante, en la gracia de Cristo, ver las pruebas y las tribulaciones no como locos, no como gente que no tiene esperanza, no como alguien que dice, ay sí, pues tú lo dices porque no sentiste el temblor, pero si lo hubieras sentido, no. Si pudiéramos decir, emuná, la providencia, gracia, misericordia y paz. Emuná es para Israel, hermano, para ti es gracia, misericordia y paz. Eso es lo que Cristo ha preparado para ti eternamente, hermano, si tú crees en lo que Él ya hizo por ti en la cruz. Gracia, misericordia y paz. Bien, pasamos al número 18. ¿Voy bien? Sí, amén. Número 18, página número 9 de tu guía de estudio. Escritos como, y dice, intrínsecamente amados en Dios. Amados en Dios de una manera que no se puede dividir. Romanos 8, ¿alguien le tocó esta escritura? Sí, amén. Adelante, ¿qué dice, hermano? ¿Cuál escogiste? 8:33. Adelante, ¿qué al dice? 39. Adelante. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias. ¿Te has sentido alguna vez condenado por ti mismo? Acusado por ti mismo, que tú mismo eres el que te echas tierra, que tú mismo somos nosotros los que nos decimos, es que no valemos nada, es que si supieran la verdad, pero con esto, hermano, no podemos condenarnos porque Dios ya no nos condena. Nadie ni nada puede condenarte porque Cristo ya te amó. Dice la palabra en Romanos 5:5, Dios muestra que el Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el amor de Dios. Romanos 5:8, que el amor de Dios se mostró en nosotros, que aun siendo pecadores, Él vino y nos abrazó. Y en Romanos 8, versículo 9, 11 y 14 nos dice que su amor en nosotros nos da la convicción de que somos de Él, que el Espíritu nos va a vivificar, que Él nos ha amado en Cristo. Con todas estas escrituras, si nos seguimos condenando y diciendo, no, es que tal vez yo traigo un pecado generacional, esas cosas son de la carne, esas cosas no son de Cristo. Cuando Cristo muere por ti y tú crees en lo que Él hizo en la cruz,
Ya no hay pecado generacional ni nada de esas cosas. Él murió por todos tus pecados, pasados, presentes y los que aún no hemos cometido. Absolutamente todos. Te hayas arrepentido o no de ellos, eso no tiene nada de importancia. Repito, no tiene nada de importancia. No hay nada que tú tengas que hacer para que Dios te perdone. Solo creer en lo que Dios, nuestro Señor, ya hizo en la cruz. Es por gracia, no por obras. Y el arrepentimiento es obra. O sea, pastor, entonces Adelante. de gratis nos estamos consumiendo. Exactamente, hermano. La carne no cree estas cosas. La carne rechaza todo esto. La carne dice es que no puede ser tan simple. Y Pablo dice, te has alejado de la simplicidad del Evangelio en Cristo. Porque al quitar todo lo que la carne quiere poner, te quedas sin orgullo. Ya no hay nada que de nada te debes tú vanagloriar. Todo es Cristo. Adelante. Amén. Hermano, el otro día platicaba con un hermano que está siguiendo las enseñanzas por el medio del internet. Amén. Y me decía que no estaba de acuerdo en muchas cosas que se enseñaban. Una de ellas era esto de que Cristo ya murió por todos nuestros pecados. Decía, entonces, este evangelio incita a que sigamos pecando. Porque si ya murió Cristo, entonces, bueno, ya la hice, la salvación no se pierde y murió Cristo por mis pecados pasados y por los futuros. Entonces, como dice China libre, ¿verdad? No, no es así. Bueno, ahí lo que podemos nosotros comentar es lo que el apóstol Pablo nos enseña. ¿Sobreabundará la gracia? Pecaremos para que la gran, O sea, para que no se trata de eso. no se trata de eso. Es más, el que está en Cristo no haría algo así. Así es. Y Es como la bien evidencia. dijiste, pecamos porque hemos decidido pecar. Así es, ¿Sí? Ya con pleno conocimiento de causa. así es. Realmente la carne es la que nos habla cuando hablamos así de esa manera, no el espíritu. El espíritu es gratitud. El espíritu agradece que Dios nos ha amado sin merecerlo. Y nos amó en forma total, no nos negó ni a su propio Hijo. Número 19. Escritos como, y dice Dios que Él ha escrito en tu espíritu, celosamente esperados. Nunca te has ido de viaje y bueno, ¿verdad? Cuando viajabas, pues, estaba esperando a tu familia, a tus hijos y contabas los días y decías, voy a estar 15 días fuera, voy a estar 8 días fuera, voy a estar 4 días fuera. Pero cuando ya se acercaba el momento de llegar al aeropuerto, donde fuera, o a tu casa, tú sabías que te estaban esperando. ¿No es cierto? Sí. Tal vez no en algunos casos, pero estoy queriendo hablar en manera, como para poder poner un ejemplo. Quisiera hablarte aquí acerca de quiénes nos están esperando, porque dice nuestro espíritu, Cristo escribió, celosamente esperado. ¿Quiénes te están esperando? ¿Alguien le tocó esta escritura? Amén. A ver, adelante. ¿Cuál escogió, hermanita? Filipenses 1, 6 y 10. Adelante, por favor. Estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Amén. ¿Quiénes te están esperando? Bueno, en Hebreos capítulo 12, versículos 23 en adelante, que no viene en tu guía de estudio, se dice que la congregación de los primogénitos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida te están esperando. El espíritu de los justos hechos perfectos te están esperando. En Romanos 8, 19, que es la escritura que voy a leer, Romanos 8, 19, dice que la creación te está esperando. ¿Tú crees, hermano, que la creación entera nos está esperando? Porque el Espíritu dice celosamente esperado. O sea, la comunidad de los santos hechos perfectos que están con Dios en los cielos nos está esperando. Y la creación entera nos está esperando. Porque el anhelo, versículo 19, Romanos 8, 19, el anhelo ardiente de la creación. Aquí no nada más te habla de los bosques, los lagos, las montañas, no. Te habla de las galaxias, de las estrellas, de los planetas. El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La gente que tiene mascotas dicen, ¿verdad? Que tienen perros, dicen que solo les falta hablar. Las señoras de edad que tienen sus canarios y que tienen sus plantas y les cantan y les dicen y les hablan y les untan leche, porque yo tenía que hacer mi madre
antes de partir con el Señor, me decía, ponles leche a las hojas. Imagínate, hermano, que tú le pones a las hojas leche para que se nutran. No es Y háblales cuando le pones leche. ¿Será posible que ellos entiendan un lenguaje distinto? Los animales, las montañas, los árboles, la creación, las estrellas podrán entender nuestro lenguaje. Tienen un lenguaje. Dios dice aquí que el anhelo de toda la creación es el aguardar la manifestación de nosotros. ¿Por qué? Porque dice que somos celosamente esperados. Dios le ordena a la creación que nos esté esperando. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción. Así como Moisés fue preparado por Dios para llevarlo, ¿a dónde? A Egipto y liberar a los israelitas, nosotros estamos siendo preparados por Dios para liberar a la creación de su esclavitud. ¿Lo crees, hermano? Porque aquí está. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción. Ya no eres un esclavo. Comerás agua y pan. Tendrás que, ¿verdad?, amasar la paja y la tierra y el agua. Tendrás que hacer ladrillo. Ahorita tienes una tribulación. Pero la creación sabe que tú eres un libertador. Y ellos se dicen entre sí, las estrellas, Emuná, Emuná. Están esperando un libertador o libertadores. Ese es el propósito de la iglesia. Apocalipsis 12 lo dice. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿Quién más te está esperando? Dice tu espíritu celosamente esperado. ¿Quién te estará esperando? Tu espíritu. Mi espíritu me está esperando. Está esperando celosamente. Dice aquí versículo como leyó mi hermana, el día de Jesucristo. Y no solo ella, la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del espíritu, nosotros también gemimos, nuestros espíritus gimen dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Quién más te estará esperando? Dios triuno nos espera. No nos negó ni a su propio Hijo. Romanos 8:31. Dios mismo nos espera. Número 20. Vamos muy bien en el tiempo, nos faltan 6 más. Número 20. Escritos como ricamente preparado para la eternidad. ¿Tú sabías que los faraones hacían sus tumbas y preparaban oro y preparaban, joyas y alimento, que porque iban a la tierra de los muertos, ¿no? Y por eso en las tumbas se encuentran tantas de esas cosas que no servían para nada, no comprendían nada, estaban cegados por el adversario. Pero tú eres preparado ricamente para la eternidad. ¿A quién le tocó esta escritura? Adelante, ¿qué dice, hermanito? Sí, antes bien, como está escrito. Primera de Corintios 2, 9. del 9 hasta el 14. Ajá, sí. Adelante. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos que lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Antes de continuar, ¿te toca, hermano, la 21? Sí. Hermanita, allá atrás, por favor, la 22, 23. ¿Alguien más quiere participar? Para que le toque la 24. 24, la 25. 25 y la última, ¿quién le va a tocar? 26.
No se peleen, ¿verdad? Dios nos dice a través del apóstol Pablo que los padres nos debemos ¿a quiénes? A los hijos. A los hijos. ¿Cómo te sentirías, digo, si estoy hablando, ¿verdad? Si tu padre no te dice nada, pero cuando él descansa, te llama a un abogado y te dice, oye, dejó tu papá un testamento. Y tú dices, ah, caray, no sabía que había. Y ya te dice, eres dueño de esta propiedad y de esta otra propiedad y ya todo está pagado y además tienes este fondo en el banco y además te agradece tanto por haber sido un hijo y una hija muy obediente y ¿Qué sentirías, hermano? No, pues bien emocionado, ¿no? Increíble. Acabamos de leer que Dios ha preparado cosas que aún no revela. Dios nuestro Padre ha preparado para nosotros ricamente en abundancia cosas que aún no nos ha revelado. Los secretos son de Dios, pero ese secreto es maravilloso, ¿no crees? Porque Dios nuestro Padre es dueño de todo el oro, toda la plata, todas las piedras preciosas, todo el universo, todas las galaxias, todos los ángeles, todos los tesoros del universo, visibles e invisibles. Hay algo que Él ha preparado porque nos ha puesto eso en nuestro sello, ¿no es cierto? El sello del Espíritu Santo, ricamente preparados para la eternidad. Qué hermoso, ¿verdad, hermano? La próxima vez que el adversario te diga, es que eres pobre, ¿no ves? Ahorita, pero en la eternidad ya soy rico, abundantemente rico. He aprendido a tener escasez y abundancia, pero en esta vida Dios me promete darme todo lo que necesite de manera suficiente en Cristo, bendecirme, pero en la eternidad me va a recompensar. Qué hermoso, ¿no crees que tengamos a un Dios que en esta vida te bendice y en la que viene te recompensa en Cristo? 21. Escritos como, estoy en la hoja número 10, la penúltima hoja, escritos como personalmente atacados, mas en victoria. Algo muy similar a lo que mi hermano comentó hace rato. Eres atacado personalmente, pero en victoria. Eso quiere decir que se tiene permiso para que nos ataquen. Qué horrible, ¿no? Pero por otro lado, si lo veo espiritualmente, en victoria. El adversario tiene permiso para atacarnos, a ti y a mí. Los demonios también, la carne también y nosotros mismos también. Pero en victoria estamos en Cristo. ¿Alguien quiere leer la escritura? ¿Sí? ¿Cuál? Primero de Juan 2, 15 y 16. Sí, primero de Juan 2, 15 al 16. ¿Qué dice, hermano? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Amén. El mundo tiene permiso de Dios para atacarte. Es que tu espíritu dice, con permiso para ser atacado, pero Él saldrá victorioso. Entonces no debemos por qué alarmarnos si tenemos tropiezos, si se nos tienden trampas, si nos tropezamos en cosas de la... No debemos alarmarnos porque en victoria estamos en Cristo. Eso es lo que Dios promete. Efesios 4, versículo 26. Nosotros mismos, dice aquí, Efesios 4, 26, dice, airaos, nosotros mismos somos muchas veces los que nos atacamos. También tenemos permiso. Pero en Cristo nuestro espíritu vence. Lo que quiero decirte cuando decimos personalmente atacados es que nos están atacando. Pero Cristo dice, eres en victoria si estás en mí. Vamos a ganar en Cristo. Versículo 26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Porque el diablo siempre va a querer encontrar un lugar, tiene permiso. Pero tú estás en victoria si permaneces en Cristo. Nuestra propia carne es reo de muerte, pero si permanecemos en Cristo, tenemos ya la victoria. Y esto lo dice las epístolas del apóstol Pablo en Romanos 7 y Romanos 8. ¿Nunca has leído, miserable de mí, quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias, dice en el versículo 1, Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que están siendo atacados, pero no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libra de la ley del pecado y de la muerte, en victoria, pero siendo atacados. ¿Sí se entiende alguna duda en cuanto a esto? La vida del cristiano no es una vida de rosa, ¿verdad? Ni de pétalos, de estar bien acomodados, ningún problema. La vida del creyente no es no le digas porque se puede preocupar. No, no, no. No tememos noticias, porque Cristo nos da la seguridad en Él. ¿Nunca has conocido a alguien que le dicen, no le digas porque se va a alterar? No le digas porque... En Cristo no. En Cristo no. Bien, vamos a continuar en el número 22. ¿A quién le tocó el 22? ¿Ok? Escritos como personalmente conocidos. Y esto es hermosísimo. Dios dice que te conoce de manera personal. Él no necesitó a nadie para conocerte. Yo sé que la Escritura dice, hay un mediador, pero eso es para salvación. Pero Él dice que conoce a los que son de Él. ¿Qué dice? ¿Qué Escritura? Segunda de Timoteo 2:19. Adelante, ¿qué dice? Sin embargo, el fundamento de Dios se mantiene firme, teniendo este sello. Conoció el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo el que pronuncia el nombre del Señor. Señor, pero es que no te das cuenta lo que estoy viviendo. No, Él me conoce. Como que si no se diera cuenta. Él me conoce, ¿verdad? Él conoce. Primera de Juan 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Conoceremos cómo hemos sido nosotros conocidos. El Señor está más cercano. ¿Qué pudiera estar más cerca que tu aliento? Cristo. Cuando yo respiro, bueno, ¿qué otra cosa puede estar más cerca de mí que lo que estoy respirando? Cristo. Cristo está más cerca de mí. Filipenses 4:5, el Señor está cerca. 1 Corintios 6, el Señor viene pronto. Maranata. Última hoja, página 11. Nos quedan 4 verdades sobre el sello de Dios, sobre las epístolas de Cristo, cómo Cristo está escribiendo. Y acuérdate que te comenté al principio de Efesios capítulo 3:20 que está incompleto, ¿verdad? Sí. Amén. Que vamos a ver por qué. Número 23. Escrito, ¿a quién le tocó esto? Adelante. ¿Cuál escritura escogió, hermanita? Primera de Corintios 2, 11 al 2. Perfecto. Escritos como iluminados mentalmente, no Illuminati, ¿ok? Eso es algo de Satanás, eso no es de Cristo. Iluminados mentalmente, pero con la mente del Señor. Filipenses 2:5, tenemos la mente de Cristo y somos iluminados por el resplandor de la gloria de Dios que no nos destruye, nos edifica. Al anticristo lo destruirá, pero al creyente lo ilumina. ¿Qué dice? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Segunda de Corintios 4:4, en los cuales, segunda de Corintios 4:4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Pero nosotros, dice nuestro espíritu, iluminado mentalmente en la mente de Cristo, no estamos ya cegados, sino que ahora estamos resplandecidos por el resplandor o iluminados por el resplandor de la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí se refiere a la iglesia. La gloria de Cristo, el Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, es la iglesia. Porque nosotros estamos siendo formados a imagen de Dios, de Cristo. ¿Verdad? Entonces, aquí leemos que nosotros somos iluminados usando los lentes de Dios, la forma de pensar de Dios. Tenemos el parecer de Dios porque conocemos al autor de la vida, al autor de nuestra epístola. Conocemos al que está escribiéndonos. Por eso tenemos esa iluminación de nuestra mente. 24. ¿A quién le tocó?
Adelante, sí. ¿Cuál escogiste, hermanito? Primera de Pedro 4:10. Adelante. Dice aquí, déjame nada más, permíteme leer, escritos como generosamente dotados. Fíjate bien en esto. Los dones que Dios nos ha dado a nuestro espíritu son los mejores que nos pudieran tocar. Has sido dotado por Dios con los mejores dones que son hechos exactamente a tu medida. Es decir, Dios no se ha equivocado en dotarte espiritualmente en Cristo. Tienes no lo que mereces, sino lo que Cristo ganó por ti en la cruz. ¿Qué dice esa escritura, hermanito? Primera de Pedro 4:10. Sí. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El don que has recibido se debe de usar porque Dios te lo ha dado. Es un don que Dios te ha dado. Cada uno de nosotros, en la gracia de Cristo, debe comprender ese don. Cada uno hemos sido dotados de una manera especial y peculiar y única. Si no lo conoces, pregúntale al Espíritu Santo. Él te lo va a revelar, no los hombres. Los hombres te van a decir lo que ellos quisieran que tú tuvieras o lo que a ellos les parece que tienes. Pero tu don te lo ha dado Dios, Padre. Dice por eso Santiago, hermanos míos, no nos engañemos, todo don perfecto y toda buena dádiva proviene de Dios. Todo don perfecto proviene de Dios. La dádiva es Cristo, la salvación eterna, pero el don que Dios te ha dado, ese debes descubrirlo. Y es irrevocable. Es irrevocable y ese te lo dio el Espíritu Santo y a nadie necesitas decirle lo que tienes, solamente a ti. O que te lo apruebe. Nadie necesita probar el don con el que Dios te ha dotado. La Biblia nos enseña que hemos sido, no leyó mi hermano que conforme a la gracia que hemos recibido, entonces usemos ese don. Dios entonces nos está hablando perfectamente y nos está diciendo que nosotros somos dotados generosamente. En Efesios 4, versículo 8, Efesios 4, 8, la Biblia dice aquí, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Hay un don que Dios te ha dado. Ese don necesitas descubrirlo, porque el Espíritu Santo lo usará en tu vida para la gloria de Cristo, porque tu espíritu dice, generosamente dotado. ¿Sí vamos bien, hermano? Sí. Muy bien. Nadie necesita, no necesitamos la aprobación de los hombres, no por hombres ni para hombres, sino por revelación de Cristo. Todos tenemos un don con el cual hemos sido dotados por el Espíritu Santo de Dios. Número 25, ¿a quién le tocó? A mí. ¿Ok? ¿Cuál escritura escogiste? 1 Corintios 12:13. ¿Ok? Escritos como responsablemente unidos. Eres unido en el cuerpo de Cristo y a la vez eres responsable por el cuerpo de Cristo. No es de que a ti no te importe lo que le pasa al hermano. En Cristo no es así. En Cristo realmente las cosas son distintas. Lo menos que puedes hacer es actuar responsablemente orando, clamando, no siendo indiferente. ¿Qué dice, hermano, la Escritura? Entre nosotros unos son judíos y otros no lo son. Algunos son esclavos y otros son personas libres. Pero todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros Dios nos dio el mismo Espíritu Santo. ¿Cómo te sentirías si en una familia tú le comentas a tus hermanos, a tus hermanas, a tus hijos y ellos ven que tienes esta situación y te cambian el tema y te empiezan a hablar de que están construyendo acá, remodelando la carretera y tú vertiendo tu corazón y ellos están hablando de la carretera que están arreglando? ¿Qué sientes? Oye, no se vale, ¿no? Pues si eres parte de mi familia o no. Y la Biblia clarísimamente nos dice, Efesios 4:1, estoy hablando del cuerpo de Cristo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Responsablemente estamos unidos, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un cuerpo, un espíritu, somos llamados a una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y dice aquí, versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo.
Lo que escuchamos anteriormente se debe de usar en el cuerpo de Cristo. Estamos responsablemente unidos y ese don del que hablamos anteriormente debe de ser usado para edificar a los hermanos. ¿Sí se entiende, hermano? El don que Dios te dio es algo para la iglesia. Y nosotros estamos responsablemente unidos en el cuerpo de Cristo. Terminamos con el número 26. ¿Alguien le tocó? Amén. Amén, hermano. ¿Qué escritura escogiste? Gálatas Gálatas 3, 24 al 27. Dice, nuestro espíritu divinamente hecho hijo de Dios. Eso lo puso Cristo, lo escribió Cristo. Entonces, este espíritu es divinamente hecho hijo de Dios. Eso lo dice Dios triuno de nosotros, ¿sí? ¿Qué dice la escritura, hermano? Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. ¿De qué estamos revestidos? De Cristo. Divinamente hechos sus hijos. Termino leyendo 1 Corintios 6:11. Y esto éramos algunos. Bueno, habla de ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Habla de nosotros antes, ¿no es cierto? Versículo 9 dice, idólatras, adúlteros, afeminados, que se echan con varones. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Nuestro Espíritu dice que hemos sido hechos divinamente hijos de Dios. Hermanos, vamos a leer otra vez la escritura de Efesios 3, versículo 20 al 21. ¿Alguien me ayuda leyendo esta escritura? Adelante, allá atrás, Pedro. Efesios 3, del 20 al 21. ¿Por qué está incompleta esta escritura? Efesios 3, 20. Sí, del 20 al 21. En un sentido, ¿por qué está incompleta esta escritura? Adelante. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En un sentido, esa escritura está incompleta porque Pablo la completa en Efesios 2. Efesios 2, versículo 7. Él dice así, para mostrar en los siglos que vendrán las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En un sentido está incompleta porque aún no se cumple, nada más. Porque lo que se va a cumplir es que en los siglos que vendrán, Dios mostrará a todo el universo las bondades que ha tenido en su gracia para contigo en esta presente dispensación. O sea que en esta presente dispensación, Efesios 1:3, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, y que en las edades por venir, Efesios 2:7, mostrará las riquezas de su abundante gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. A Dios sea toda la gloria, hermanos. Amén. A Él realmente sea toda la gloria. Emuná es algo que te ayuda a tener fe porque Cristo lo dice. Gracia, misericordia y paz para todo aquel que es hecho una nueva creación en Cristo Jesús. El Señor está cerca, el Señor viene ya, Maranata. Amén. Hermano, ¿nos guías en una oración? Sí. Adelante, por favor. Padre eterno, Señor de nuestro Señor Jesucristo, te damos gloria y honra, Padre, pues esta noche, Señor, hemos sido bendecidos con tu palabra, de verdad, Señor. Damos gloria, Señor, pues tú eres bondadoso, Señor, para toda nuestra vida, Señor. Te agradecemos, Padre, porque pues tú has tenido cuidado de cada uno de nuestras vidas en este lugar, Padre. Tu palabra dice, Señor, que donde estén dos o más en tu presencia, Señor, tú estás aquí con nosotros. Padre, gracias porque hemos sido bendecidos
hemos sido completos, Señor, en ti somos completamente completos, Padre, porque tu palabra de verdad, Señor, se nos ha instruido, Señor. Te agradecemos infinitamente, te damos toda bendición, Padre, porque tú eres nuestro fundamento, Padre, la roca, Señor, en quien estamos fundamentados, Padre, y te damos gloria y honra, Padre. También deseamos, mi Señor Jesús, que tu palabra de verdad, tu evangelio, tu santa doctrina sana, Señor, sea manifestada, Padre, a todas las naciones, Señor, a todos tus hijos, todos tus santos, Padre, por lo cual, Señor, rogamos y pues te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, revele, nos abra nuestro entendimiento para poder recibir todo tu perfecto conocimiento, Padre. Te agradecemos, bendecimos tu nombre, mi Señor, porque tú eres nuestro Señor y Salvador, Padre. Te damos la gloria y la honra en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo mismo, Padre. Amén. Amén. Amén.